Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de endocrinología. Vamos a seguir viendo hoy algunas hormonas. Por un lado vamos a ver las hormonas del páncreas endocrino. Oscar. Vamos a ver la fisiología del páncreas endocrino y de las hormonas paratiroideas. ¿Sí? Y después con la doctora van a ver las hormonas de la corteza adrenal o suprarrenal, ¿no? Ella después le va a dar esa otra parte. Así que bueno, empezando con las hormonas del páncreas endocrino. El páncreas es una glándula que se caracteriza por cumplir dos funciones principales, digamos, y totalmente diferentes. Una es una función endocrina, es decir, producción y liberación de hormonas al torrente circulatorio, y otra de las funciones que cumple es una función exócrina, donde sintetiza y vuelca otras sustancias que no son hormonas, sino que son enzimas, las cuales son vertidas al sistema digestivo. Cuando veamos fisiología digestiva, ahí vamos a ver en detalle las cuestiones referidas a las enzimas pancreáticas, ¿sí? Relacionadas con la digestión. Con respecto al páncreas endocrino, hoy nos vamos a centrar. ¿Se ve bien la imagen en cuanto al tamaño? Sí, 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 creo que sí, no sé los chicos, pero en la mía se ve bien. Bien, bien. Sí, yo para no perderlos de vista, no pongo presentación. Bueno, con respecto al páncreas endocrino, vamos a ver que el mismo presenta tres tipos celulares. Esas células se ubican en unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans. Es una estructura que forma parte de justamente la porción endocrina de esta glándula. Y las principales sustancias que se producen y que se liberan a partir de este páncreas endocrino son estas tres hormonas: el glucagón, la insulina y la somatostatina. Seguramente una de las hormonas más conocidas, que siempre se está hablando, se la está mencionando, es la insulina. Siempre, o sea, digamos, incluso en conversaciones que no son académicas, en algún momento se habla de la insulina, así que es una sustancia muy conocida, por lo menos con respecto a su nombre. Por ahí el glucagón y la somatostatina no son tan mencionadas, pero no dejan de ser importantes. El glucagón se produce en las células alfa de estos islotes, las células beta van a producir la insulina, y la somatostatina se produce en las células delta, que acá podemos apreciar en este otro esquema del islote de Langerhans. Tenemos las células alfa productoras de glucagón, las células beta que producen insulina, y las células delta que producen la somatostatina. Y por otro lado, el resto de la estructura del páncreas está formada por los acinos pancreáticos, que es donde se sintetizan las enzimas pancreáticas. Sería la porción o fracción exócrina. Entonces, no es tan complicado. Vamos a tratar de que se entienda el tema y tratar de verlo de la forma más simple, cosa que ustedes puedan interpretar de la mejor manera posible la acción de estas dos hormonas, que prácticamente se puede decir que actúan en sentido opuesto. Es decir, que se oponen con respecto a sus efectos producidos, o la respuesta del organismo a la acción de estas hormonas. En conjunto, estas dos hormonas, insulina y glucagón,
participan en la regulación de la homeostasia de la glucosa, o sea, de mantener un equilibrio con respecto a la glucemia, ¿sí? Mantenerla en valores normales, o fisiológicos. Esa es la función o finalidad de ambas hormonas, insulina y glucagón, que van a actuar, digamos, en conjunto, como una coparticipación entre ambas hormonas. Con respecto a la regulación de la liberación de estas dos hormonas, el principal, digamos, factor regulador de la liberación de estas hormonas va a ser el nivel de glucosa en sangre, es decir, el nivel circulante de glucosa. O dicho de otra forma, la glucemia. Y esto va a actuar mediante un mecanismo que ya lo estuvimos viendo cuando hablamos de medio interno, que es una retroalimentación negativa, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa aumentan en el organismo, se va a estimular una liberación de insulina, la cual va a hacer que los niveles de glucosa desciendan, y a su vez ese descenso de los niveles de glucosa hace que también descienda la insulina. Es decir que se va a producir un efecto contrario al estímulo inicial. El aumento de glucosa o una respuesta en realidad contraria. El aumento de glucosa circulante estimula la liberación de insulina y la insulina induce a su vez la reducción del nivel de glucosa. ¿Sí? Es decir, que la respuesta a ese estímulo inicial es el efecto opuesto. ¿Se entiende? Y eso sería un ejemplo de retroalimentación negativa. Lo mismo con el glucagón. ¿Sí? El estímulo de la liberación de glucagón va a ser la disminución de los niveles de glucosa. Eso va a hacer que aumente, como estaría acá en este dibujo, ¿sí? Cuando aumentan los niveles de glucosa, se libera insulina y la insulina hace que la glucemia descienda, ¿no? O viceversa. Cuando la glucemia desciende, se libera glucagón que va a hacer que la glucemia suba. Y entre ambas, actuando en conjunto, van a mantener la glucemia en un rango normal, ¿sí? En un punto de equilibrio, ¿sí? Cualquier duda, saben, pueden preguntar. Bien, acá sería un esquema histológico, ¿sí? De los islotes de Langerhans. Acá tenemos las otras estructuras que son los acinos pancreáticos. Y fíjense un poquito las características que nos dice que estos islotes no tienen un sistema de secreción o excreción, no tienen unos conductos como sí tienen, por ejemplo, los acinos pancreáticos. Estos sí tienen conductos secretorios. Es decir, las enzimas que se producen para verterse al sistema digestivo sí se liberan a través de conductos exclusivos. Mientras que en el caso de las hormonas que se producen en los islotes, pasan directamente o difunden directamente, como dice acá, a los capilares para ser transportado por sangre, ¿sí? Pasan por una difusión directamente. Esta secreción de las hormonas pancreáticas, que van a ir a partir de los islotes, se van hacia las venas pancreáticas y de ahí a la vena porta. Todos sabemos que hacia dónde se dirige la vena porta. ¿A dónde va la vena porta? ¿De acuerdo?
Lautaro, Oscar, ¿hacia dónde se dirige la vena porta? La vena porta, por si no la recuerdan, va al hígado. No, ¿Sí? ¿Se acuerdan? no me acuerdo. Bueno, no importa. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de sistemas portas? ¿Sí? Que es como una circulación más pequeña donde existen... ¿Se acuerdan que había un sistema porta entre el hipotálamo y la hipófisis? ¿Sí? También, o sea, no es el sistema porta, no es exclusivo del sistema digestivo, ¿sí? O del hígado, sino que hay otros sistemas porta, donde hay dos ramificaciones. En este caso, el más conocido es que a partir del intestino va a haber una ramificación que culmina en la vena porta, y luego esa vena porta llega al hígado y se vuelve a ramificar en ese órgano. Tiene dos ramificaciones en el recorrido. Generalmente los vasos sanguíneos tienen una ramificación. O sea, sale una arteria del corazón, cada vez se va subdividiendo, va disminuyendo su calibre hasta que se ramifican los capilares, y posteriormente esos capilares, o sea, en las arteriolas, posteriormente tenemos los capilares y luego las vénulas, ¿sí? Y se comienzan a unirse formando una vena grande que regresa al corazón. Acá en ese recorrido de la vena tenemos dos redes capilares. Es decir que en este caso el sistema porta va a ir desde el páncreas, va a haber una ramificación ahí, y posteriormente esa sangre va directamente al hígado sin pasar por el corazón, va directamente al hígado y se vuelve a ramificar, ¿sí? Sin pasar por el corazón y los demás tejidos. Primero pasa por el hígado. Y eso es importante porque, digamos, el principal sitio de acción de las hormonas pancreáticas está en el hígado, acá, ¿sí? Se produce en el hígado. Porque recuerden que estamos regulando el metabolismo de la glucosa, y el principal órgano regulador de eso es el hígado. Como nos dice acá. A ver, vamos a ver qué dice el texto. Estas hormonas se vierten, ¿sí? Y a través de las venas pancreáticas a la vena porta, provocando por esa situación que el hígado es el que va a estar expuesto a mayores concentraciones de estas hormonas, ¿sí? Y justamente es donde se va a ejecutar la gran mayoría, digamos, del efecto de estas hormonas, ¿sí? Y después también vamos a tener que hay una íntima relación. Al estar estas células secretoras, son distintas células, recuerden que tenemos acá, como en una misma glándula, tenemos distintas células secretoras que están produciendo justamente distintas hormonas. Entonces va a haber un mecanismo de regulación, que eso lo vimos en la primera clase de endocrinología, que es la regulación parácrina, ¿no? O paracrina, de acuerdo a donde le pongamos el acento, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que esa facilidad o la proximidad que existe entre las distintas células en los islotes es la que determina que algunas de las hormonas producidas hagan un control sobre las células que están al lado, ¿sí? Directamente. No es que van a ir a actuar en otro sitio a grandes distancias, ¿sí? Y eso es lo que nosotros denominamos regulación parácrina, ¿sí? Cuando se ejerce el control sobre glándulas o células vecinas, ¿no? Como acá, por ejemplo, nos dice, como la insulina, por ejemplo, inhibiendo la secreción de glucagón, recuerden que las dos tienen efecto opuesto, ¿no? O también la otra hormona, la somatostatina, que también la vamos a mencionar, que inhibe la secreción de insulina y glucagón, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito con respecto a la secreción de la insulina, cuáles son los estímulos liberadores de esta hormona. Dijimos que el principal de ellos
es el aumento de la glucemia, ¿sí? O sea, cuando las concentraciones de glucosa aumentan por encima de estos valores, en realidad esto va a variar de acuerdo a la especie, porque según la especie animal, los valores normales de glucemia van a ser diferentes, ¿sí? Pero tomemos como término medio 80 a 90 miligramos por decilitro, ¿sí? O 100 mililitros. Aumentos por encima de estos niveles son los que determinan la liberación de insulina como estímulo primario. Aumento también de concentraciones de ciertos aminoácidos como arginina y leucina. Y la presencia de ácidos grasos y cuerpos cetónicos, que también son precursores del metabolismo energético, ¿sí? O sea, los ácidos grasos se pueden utilizar como generadores o como fuente energética, ¿sí? Siempre la insulina va a ir de la mano de la regulación del metabolismo energético. Además de estos estímulos primarios, vamos a tener potenciadores, es decir, que me van a aumentar el efecto de estos estímulos primarios, como ser la presencia de glucagón. Después, esta sustancia que es un péptido, que estimula, digamos, la liberación de insulina, el péptido inhibidor gastroactivo, ¿sí? Es uno de los nombres que se le da. Después, algunas hormonas intestinales. Cuando veamos el sistema digestivo también vamos a ver que existen hormonas que actúan ahí, como ser la secretina y la colecistoquinina, ¿sí? Y la acetilcolina. Estos son potenciadores de la secreción de insulina. Y bueno, y como inhibidores tenemos los efectos o digamos, factores opuestos a estos estímulos primarios, ¿sí? Cuando disminuye el nivel de glucosa, por ejemplo, que es el principal regulador, o la concentración de estos aminoácidos también disminuye la secreción de insulina. Acá vamos a ver en un esquemita cómo se grafica digamos, el proceso de secreción de insulina. Estamos entonces que cuando aumenta la secreción de glucosa en sangre, o sea, aumenta el nivel, perdón, de glucosa en sangre, eso hace que las células se encuentren bañadas en un líquido extracelular con mayor contenido de glucosa. Eso, por ejemplo, determina que en las células beta del páncreas ingresa una mayor cantidad de glucosa, porque esto ocurre en todo el organismo. Entonces las células betas van a detectar ese mayor nivel de glucosa justamente porque ingresa mayor cantidad de glucosa a las mismas, y esto va a determinar repito ahí la palabra, ciertas respuestas en el comportamiento de estas células beta, ¿sí? Se va a producir una despolarización de la membrana de estas células. ¿Por qué? Porque va a entrar una mayor cantidad de calcio, ¿sí? Ingresa una mayor cantidad de calcio a la célula, ¿sí? Eso obviamente determina que aumente el calcio intracelular, y este aumento en los niveles de calcio lo que hace es que se produzcan, esta insulina se va a encontrar almacenada en gránulos secretorios. Entonces va a haber una movilización de esos gránulos que posteriormente, esta ya es otra cuestión, esos gránulos se van a fusionar con las membranas, ¿no? Esos gránulos que se movilizan, y por un proceso de exocitosis, simplemente se fusionan los gránulos a la membrana, y el contenido de esos gránulos, que es la insulina, se vierte al exterior, ¿sí? Y esa insulina va a ser captada por de vasos sanguíneos, esa red de capilares, ¿sí?, que van a ir a la vena porta, ¿sí? Y así se produce la secreción de la insulina.
esta insulina, que tiene una vida media corta de unos 10 minutos, no va a estar circulando mucho tiempo, porque su efecto tiene que ser rápido y a su vez tiene que ser fugaz, digamos, va a circular unida a una beta globulina, ¿sí? Generalmente las hormonas, gran parte de ellas, circulan unidas a estas proteínas transportadoras. Vamos a ver cuáles son los efectos, o sea, cómo trabaja la insulina para disminuir la glucemia, ¿sí? O sea, cuáles son los mecanismos que va a poner en marcha para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Como término general, como efecto global, podemos decir que la insulina estimula los procesos anabólicos e inhibe los catabólicos, ¿sí? Eso déjenlo como un indicativo de el efecto global. Si nosotros no nos memorizamos esto, del estímulo del proceso anabólico y la inhibición de los catabólicos, vamos a entender o nos vamos a acordar mucho mejor de cuáles son los efectos o los mecanismos de acción que utiliza la insulina, ¿no? Cuando hablamos de procesos anabólicos, nos referimos a síntesis, ¿no? Síntesis de elementos o sustancias. Por ejemplo, a partir de la glucosa se va a producir glucógeno, ¿no? Sabemos que el glucógeno en el organismo animal es un sistema, un mecanismo de reserva energética, así como las plantas almacenan la glucosa en forma de almidón, realizan un polímero de glucosa, transformándola en almidón, o sea, uniendo varias glucosas y conformando el almidón. En el organismo animal se produce el glucógeno, que no es más que un polímero de glucosa, ¿sí? El glucógeno se almacena principalmente en el hígado, ¿sí? Y en menor medida en los músculos, ¿sí? Por eso lo que decíamos hoy, el foco de acción de la insulina va a estar principalmente en el hígado. También va a haber una síntesis de triglicéridos a partir de los ácidos grasos, ¿no? Es decir, esos ácidos grasos libres que van a estar circulando. La insulina va a estimular la síntesis de triglicéridos, o sea, la formación de lípidos o grasas, ¿no? Y también la síntesis de proteínas a partir de las unidades estructurales que son los aminoácidos. O sea, fíjense que son todos procesos de síntesis, o procesos anabólicos, ¿sí? Y a su vez inhibe los de degradación o catabólicos, ¿sí? A ver, ¿cómo actúa sobre la glucemia? Fíjense que sobre el metabolismo de los glúcidos lo que va a hacer es disminuir la glucemia, es decir, disminuir los tenores de glucosa en sangre circulante. Eso lo va a hacer a través de activación de sistemas de transporte de glucosa, es decir, a nivel de la membrana celular. Eso lo habrán visto, y si no lo van a ver, sí, yo calculo que sí, que ya lo vieron en bioquímica, el metabolismo energético, la glucólisis, el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que la glucosa, para poder ingresar a la célula, tiene que sufrir ahí una pequeña transformación? Entonces, para que pueda ingresar a la célula y ser utilizada como sustrato energético o como síntesis de glucógeno u otras sustancias, pero para eso tiene que haber una activación. Entonces la insulina lo que hace es estimular eso, hacer esa activación de los sistemas de transporte para que pueda ingresar a la célula y posteriormente ser utilizada. Promueve la glucólisis anaerobia en el músculo, esa que les mencioné recién, la utilización de la glucosa en proceso de anaerobiosis.
A su vez estimula también la glucógenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, ¿no? Tanto en hígado, principalmente, como también en el músculo esquelético, ¿no? Inhibe, por otro lado, la producción de glucosa a partir de otras fuentes, no... ahí no me sale la palabra. No sí. Bueno, a partir de otras fuentes que no son carbohidratos, ahí está. ¿Sí? Inhibe la gluconeogénesis hepática, es decir, la síntesis de nueva glucosa a partir de fuentes no, de origen no, ay, no me sale la palabra, no hidrocarbonada, ¿sí? Sería la palabra más adecuada. Inhibe la síntesis de nueva glucosa a nivel de hígado. Y también inhibe la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucosa para liberación de glucosa a sangre. O sea que, por un lado, o sea, todas las acciones que va a hacer van a estar destinadas a bajar los niveles de glucosa, ya sea estimular la utilización de glucosa, estimular el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, inhibe la producción de glucosa a partir de otras fuentes no hidrocarbonadas, ¿sí? Y también inhibe la utilización de glucógeno o la liberación de glucosa a partir de glucógeno, ¿sí? Porque si estos dos mecanismos estuvieran actuando, se estaría produciendo y liberando glucosa a la sangre. Entonces va en contra de esos procesos que tienden a subir la glucemia. Siempre el efecto de la insulina va a ser disminuir los niveles de glucosa, ¿no? Va a hacer todo lo que sea posible por disminuir la glucosa. Con respecto a los lípidos, también va a promover los sistemas de transporte de ácidos grasos, es decir, que los ácidos grasos puedan ingresar a las células. ¿Para qué? Para poder sintetizar triglicéridos a partir de esos ácidos grasos, principalmente en hígado y tejido adiposo. Aumenta el precursor de ácidos grasos, que es el piruvato, y gracias al aumento del glicerol trifosfato aumenta la esterificación de los ácidos grasos, ¿sí? Es decir, esa unión de los ácidos grasos al glicerol para formar los triglicéridos, ¿no? Se promueve entonces una lipogénesis, una síntesis de tejido graso, de triglicéridos, y se inhibe la utilización de los mismos. Y sobre la síntesis, sobre el metabolismo de las proteínas, entonces, dijimos hoy que se promueve una síntesis de proteína, ¿no? Pero predomina el anabolismo por sobre el catabolismo. Eso se logra gracias también a una activación de los sistemas de transporte de aminoácidos a través de la membrana, el ingreso de esos aminoácidos a la célula para producir esta síntesis, y también inhibe la proteólisis, es decir, disminuye, no es que la va a inhibir completamente, sino que disminuye la lisis de la proteína. Acuérdense que con respecto a las proteínas siempre hay una renovación de las mismas, hay una síntesis y catabolismo que están ocurriendo constantemente, simplemente que la insulina va a aumentar la tasa de síntesis y va a disminuir la tasa de la lisis proteica, ¿sí? Como resultado global, aumenta el crecimiento celular, ¿sí? Y así de simple. Ahí ya estamos con los efectos de la insulina, ¿no? Principalmente, entonces, el principal efecto es sobre el metabolismo de los glúcidos, y también va a actuar sobre los lípidos y sobre las proteínas, pero siempre favoreciendo la síntesis, ¿no?, de los mismos, tanto de
acá de glucógeno, que es el que almacena glucosa, es decir, promueve la utilización de la glucosa. También la síntesis o depósito de triglicéridos y de proteínas. Predomina la síntesis sobre el catabolismo. Pasamos a la otra hormona, que va a tener un efecto prácticamente opuesto. Esta hormona, el glucagón, se sintetiza en las células alfa del páncreas. También tiene gránulos que contienen a la hormona, la cual por exocitosis llega al hígado, muy similar a la insulina, ¿sí? Hasta acá es todo similar. Se degradan ambas hormonas en hígado y riñón, actúa sobre el hígado principalmente, sobre el tejido adiposo, también sobre las células beta, acuérdense, tiene un efecto inhibitorio sobre las células productoras de insulina. Bien. ¿Cómo se produce la regulación de la liberación de esta hormona del glucagón? Acuérdense que va a actuar cuando hay disminución de los niveles de glucosa en sangre, cuando disminuye la glucemia. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Por ejemplo, en situaciones como el ayuno. Ahora vamos a ver enseguida por qué es importante mantener niveles constantes de glucosa. Es decir, estados fisiológicos como por ejemplo el ayuno, donde disminuiría el nivel de glucosa porque disminuye el consumo de este nutriente. El organismo va a poner en marcha mecanismos gracias a la acción del glucagón para justamente hacer que se eleve ese nivel de glucosa y se mantengan esos niveles constantes que dijimos hoy acá. ¿Sí? Que se mantenga dentro de un rango normal. ¿Sí? Ese es el objetivo de estas dos hormonas. Entonces, ante una disminución marcada, como ejemplo el ayuno, donde los niveles van a empezar a descender por debajo de lo normal, por debajo de los valores fisiológicos, va a actuar el glucagón para hacer que vuelvan a subir y se mantengan en estos rangos normales. Entonces ocurre cuando hay ayuno, cuando hay ingestas ricas en proteínas y pobres en hidratos de carbono, o cuando hay un ejercicio físico, ¿sí? Todas estas situaciones provocan la liberación del glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón? Que actúa, dijimos que va a actuar principalmente en el hígado. Va a producir todo lo contrario a la insulina, ¿sí? Por eso es fácil acordarse estas dos hormonas. Va a producir una lisis del glucógeno. Acuérdense que el glucógeno entonces es un polímero de glucosa. Produce la lisis, es justamente lo que la insulina no quería. Esta sí lo provoca, el glucagón, la hormona sí lo hace. Provoca la lisis del glucógeno con la consiguiente liberación de esa glucosa a sangre. Y también provoca la síntesis de nueva glucosa. A partir de fuentes no glucídicas, ahí me salió el nombre. A partir de fuentes no glucídicas, la producción de glucosa. Esa es la gluconeogénesis, la neoformación de glucosa. A partir de otras fuentes. Caso opuesto, cuando hay una ingesta rica en carbohidratos, niveles altos de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos, que también son sustratos energéticos, se inhibe la liberación de glucagón, ¿sí? Provocan el efecto contrario. Y por último, por ejemplo, también hay una regulación nerviosa donde principalmente el sistema simpático lo que va a hacer es estimular la liberación de glucagón. Y acuérdense
Cuando hablamos del sistema nervioso, del sistema simpático, ¿se acuerdan que decíamos que este sistema actúa en situaciones de lucha, de alarma, de estrés, donde el organismo tiene que reaccionar ante una situación extrema? Entonces, en esos casos, en esas situaciones extremas, el organismo necesita combustible, necesita una fuente de energía para actuar rápidamente. ¿Quién va a ser esa fuente de energía? La glucosa. ¿No? ¿Y quién promueve el aumento de glucosa? Justamente el glucagón, ¿sí? Por lo tanto, el sistema nervioso simpático, siempre vieron, traten de relacionar. Fisiología tiene un gran componente que es la relación entre los diferentes temas, ¿no? Fíjense ustedes, conociendo la acción del sistema simpático sobre el organismo, ¿no? Conociendo eso, es fácil deducir que si hay alguna relación o un efecto del sistema nervioso sobre la liberación de esta hormona, va a ser un sistema nervioso simpático estimulando su liberación. Pero en el caso del sistema parasimpático todavía no está muy bien dilucidado cuál es su papel, ¿sí? Todavía está, digamos, en cuestiones de discusión. Así como vimos los estímulos de liberación de la insulina, acá también vamos a tener una serie de estímulos. Por ejemplo, el principal va a ser la hipoglucemia, ¿no? La disminución de los niveles de glucosa en sangre, son los que van a estimular esa liberación de glucagón. Y estímulos secundarios van a ser ciertas hormonas, como por ejemplo la somatotrofina, la colecistoquinina, ¿no? El aumento de arginina, que es un aminoácido en sangre, el ayuno, como dijimos hoy, y el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico justamente consume glucosa, ¿no? Va a disminuir los niveles de glucosa. Y el ayuno, porque también ya lo mencionamos hoy, ¿no? Se disminuye esa provisión de glucosa al organismo, esa provisión que ingresa con la dieta. Y comidas ricas en proteínas también van a ser un estímulo liberador de el glucagón. A nivel de los inhibidores, obviamente, si la hipoglucemia es el principal estímulo que provoca la liberación de esta hormona del glucagón, la hiperglucemia produce el efecto contrario, va a producir una inhibición, así como la acción de la somatostatina y el aumento de los ácidos grasos circulantes o libres. ¿Cómo va a actuar o cómo va a ejercer esos efectos la hormona glucagón? A nivel de hígado, fíjense, por un lado, promueve la glucogenólisis hepática, es decir, la lisis de glucógeno con liberación de sus unidades estructurales, que es la glucosa. Eso te lo dijimos hace un ratito. También promueve la gluconeogénesis hepática, la síntesis de glucosa a partir de otras fuentes no glucídicas. Fabrica glucosa, por así decirlo. Comienza a fabricar glucosa. Inhibe la glucólisis, inhibe la utilización de glucosa. Y por último también inhibe la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Acá hace lo contrario, acá está produciendo lisis de glucógeno. Glucogenolisis, e inhibe la glucogenogénesis, ¿sí? Todo tendiente a aumentar la glucemia. Fíjense también que se acuerdan de los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los lípidos, ¿no? Que estimulaba la síntesis de triglicéridos
Acá el glucagón promueve la lipólisis, la hidrólisis de los triglicéridos, con la liberación de los ácidos grasos. ¿Sí? Ay, perdón. Después también, sobre el metabolismo de las proteínas, promueve, como dijimos hoy, la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de proteínas, o sea que va a degradar proteínas para producir glucosa, ¿sí? Es como, sí, ustedes quieren hacer voy a hacer un ejemplo muy, muy burdo, ¿sí? Quieren hacer un asado en su casa, no tienen leña, ¿sí? Y entonces agarran y desarman una mesa y utilizan la mesa o una silla para hacer el fuego, ¿sí? Van a hacer el fuego igual, pero están ocupando algo más, más costoso para hacer ese asado. Acá lo mismo, ¿sí? El glucagón lo que va a hacer es, a partir de las proteínas, ¿sí? Las va a transformar. La proteína es un nutriente caro, costoso, de un alto valor. Va a utilizar estos nutrientes para producir glucosa, ¿sí? Y que sea utilizada como fuente energética, ¿sí? Fue medio raro mi ejemplo, pero creo que grafica bien la situación. Y por último, en esta partecita tenemos la somatostatina, ¿sí? Que dijimos también que era esta tercera hormona que se producía en el páncreas, en este caso en las células delta. Esta somatostatina se secreta, por ejemplo, cuando hay una ingestión de comida con un elevado nivel de grasa o de proteínas. También, como las otras hormonas, tiene una vida corta, 5 minutos, con degradación hepática y renal. Y esta hormona cumple una función de regulador parácrino, ¿sí? Es decir, que actúa en células que están, digamos, en íntima relación o en la proximidad. No es que circulan por sangre, como es el general de las hormonas, para actuar en otro órgano blanco, sino que actúan, digamos, sobre células vecinas en este caso, ¿sí? Y regula la función pancreática, tanto sobre insulina y glucagón, ¿sí? Actúa también inhibiendo hormonas gastrointestinales, ¿sí? Disminuye la motilidad intestinal. Fíjense algo muy importante, casi todos los factores, esto habla sobre la estructura, no vamos a centrarnos en eso, perdón. Casi todos los factores que están relacionados con la ingestión de alimentos van a estimular la secreción de esta hormona, ¿sí? Dijimos que actúa como un regulador parácrino, o inhibidor de diferentes hormonas, como la hormona del crecimiento, la insulina, el glucagón, la gastrina, diversas hormonas gastrointestinales, la paratormona. Es decir que, como su nombre le indica, somatostatina como que enlentece, digamos, tiende a formar algo estático, ¿sí? A un estado estático. Fíjense que inhibe el vaciamiento gástrico, la motilidad intestinal, ¿sí? La contracción de la vesícula biliar, la absorción de glucosa, ¿sí? Todo como tendiente a enlentecer el funcionamiento, sobre todo del sistema digestivo. Para ir finalizando, digamos, como a modo de resumen con estas hormonas pancreáticas, ¿sí? Habíamos dicho que el efecto global, tanto de insulina como glucagón, es el mantenimiento de la normoglucemia, ¿sí?
Y acá hay un cuadrito que resume la situación, ¿sí? Cuando hay una ingestión de alimentos, sobre todo ricos en carbohidratos, determina que haya un aumento en la glucemia, ¿sí? En los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Lo que se llama una hiperglucemia postprandial. Postprandial significa posterior a la alimentación, a la ingesta de alimentos, ¿sí? Entonces una glucemia, un aumento de la glucemia posterior a la ingesta de alimentos, ¿sí? Eso determina que se estimule la liberación de insulina y se inhiba la liberación de glucagón, ¿sí? ¿Qué va a hacer la insulina? Va a aumentar la deposición de glucógeno hepático y muscular, es decir, la síntesis y almacenamiento de glucógeno y la captación en general de glucosa por los tejidos. Captación y utilización. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que hoy les dije al principio que vamos a ver por qué es importante mantener estos niveles de glucemia en valores normales? Porque el sistema nervioso central, digamos el órgano importante por excelencia en nuestro organismo, es decir, en realidad nosotros somos el sistema nervioso central. No sé si vieron por ahí, hay algunas imágenes muy surrealistas que muestran que como que nosotros somos ese cerebro con la médula y los nervios, y nuestro cuerpo solamente es una envoltura de ese sistema nervioso central. Pero nuestro verdadero ser es este sistema nervioso central, ¿sí? Digamos, una forma de verlo filosóficamente a nuestro ser. Ese sistema nervioso central, ¿no?, capta y utiliza glucosa para sus funciones y es la única fuente que puede utilizar como energía, ¿no? Es la única fuente energética que puede usar, el único sustrato. Mientras los demás tejidos pueden usar aminoácidos, pueden usar ácidos grasos para obtener energía, el sistema nervioso central únicamente puede usar glucosa. Por lo tanto, necesita una provisión constante y permanente de glucosa. Por eso la importancia de mantener ese nivel en valores o en rangos óptimos para cada especie, obviamente, ¿sí? Por eso, cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno, vieron que a veces tenemos dificultades, sentimos como que nos cuesta entender las cosas, como que nuestra mente está un poquito más aletargada. Justamente le está faltando glucosa, ¿no? Inmediatamente, ¿qué buscamos consumir en esa situación? Algo dulce, ¿eh? Instintivamente buscamos algo dulce y cuando consumimos eso dulce, sentimos un cambio rápido, ¿no?, en nuestro estado de alerta. Obviamente también el hígado, los músculos, captan esa glucosa, el tejido adiposo también, van a captar, van a sintetizar grasa, el hígado y el músculo sintetizan glucógeno, pero en términos generales, la insulina promueve entonces la utilización de la glucosa. Para ir finalizando, acá tenemos valores normales. Fíjense, por ejemplo, el ser humano tiene valores que van entre 80 a 120 miligramos por decilitro. 120 ya está un poquito excedido, sería algo preocupante. Pero la mayoría rondan en estos valores. Fíjense, 80 a 120, el ratón 90, la rata 105, el conejo 60 a 120, perro y gato de 100 a 110, el cerdo 90, el caballo 54 a 95. Después tenemos acá la paloma 160, el pato también valores un poquito altos, el mono 75 a 80
Y fíjense, la cabra 35, la oveja 30 a 50, la vaca 36 a 47. Hay una gran diferencia en los rumiantes. No sé si llegaron a ver algo de fisiología del rumiante en bioquímica. ¿Vieron algo o no? Pregunto nomás para saber si están conociendo el tema. Oscar, Lautaro. ¿Están los chicos? Sí, profe. Ahí está. ¿No vieron? Ahí dice Lautaro que no. Bueno, los rumiantes, ahora nosotros vamos a ver también en un par de clases más adelante, referido a la fisiología del rumiante. En el rumen, de todas las sustancias que se producen gracias a las bacterias, a los microorganismos, unas sustancias llamadas ácidos grasos volátiles. Por acción microbiana, esos ácidos grasos volátiles, que son un desecho del metabolismo de los microorganismos del rumen, son absorbidos por las paredes del rumen, pasan a sangre, y estos animales, los rumiantes, están capacitados para utilizar esos ácidos grasos volátiles como fuente energética, además de la glucosa. ¿Sí? Por eso que la glucemia en los rumiantes, por eso vieron la vaca, 36 a 47, la cabra 35, la oveja 30 a 50, tienen valores que son prácticamente la mitad de los demás animales. ¿Por qué es eso? Porque estos animales están adaptados evolutivamente para utilizar los ácidos grasos volátiles como fuente energética. No obstante, tienen que tener un determinado nivel de glucosa porque el sistema nervioso central puede usar únicamente glucosa, ¿sí? Por más que sea un rumiante que evolucionó para utilizar los ácidos grasos volátiles como sustrato energético, el sistema nervioso central en estos animales sigue requiriendo de glucosa como sustrato energético. Por eso que, no obstante, van a tener glucosa en sangre, ¿sí? Pero la explicación de por qué la glucemia de una vaca, de un rumiante en general, es prácticamente la mitad que la de los otros animales, es justamente porque ellos están utilizando también como sustrato energético los ácidos grasos volátiles. Eso sería con respecto a hormonas pancreáticas. Ahora vamos a ver otro aspecto referido, otro grupo de hormonas que son las paratohormonas relacionadas con el metabolismo del calcio y del fósforo. Vamos a ver directamente la acción de estas hormonas, que son las hormonas calcitrópicas. Del calcio ya estuvimos hablando en clases anteriores, la importancia del calcio, forma parte indiscutidamente de la estructura del organismo, conformando los huesos en la matriz ósea. También participan acciones o funciones por ejemplo, en la contracción muscular, en el potencial de acción a nivel de membrana, tiene múltiples funciones. Por lo tanto, también es importante regular los niveles de estos minerales. Los fosfatos, el fósforo también participa, por ejemplo, como un sustrato formando metabolitos energéticos, actúa como un tampón intracelular, actúan como agentes que mantienen y liberan energía, como es el ATP, participan en la composición de las membranas celulares, los fosfolípidos, ¿sí? Y, no vamos a dejar de mencionar el calcio, como dijimos, participa en la formación de los huesos. Esto también faltó en la coagulación sanguínea, como
cofactores en la coagulación, que también lo vimos, un mantenimiento del potencial de membrana, en la respiración celular, en los acoplamientos de estimulación y contracción a nivel muscular, y también de estimulación y secreción en diferentes glándulas. Por lo tanto, va a ser importante un mecanismo de regulación. Acá tenemos una serie de hormonas que van a actuar, que son la paratormona, la calcitonina y el colecalciferol. Vamos a tener que la hormona paratiroides, que de acuerdo a la especie animal va a ser la disposición anatómica, eso, digamos, es un detalle secundario. Pero lo que nos interesa es que cuando, por ejemplo, disminuye, acá también la acción, por eso traten de relacionar con lo que vimos recién, ¿sí? El esquema básico para entender el funcionamiento de estas hormonas va a ser similar al de la insulina y el glucagón, ¿sí? Vamos a tener una hormona que está, digamos, tendiente a, o que va a actuar en situaciones de disminución de un determinado metabolito, ¿sí? Buscando o poniendo en marcha mecanismos para aumentar su nivel, y otro caso donde ante el aumento del nivel del metabolito se libera la otra hormona con efectos opuestos, ¿sí? Y entre ambas, digamos que colaboran en el mantenimiento de ese equilibrio, ¿sí? Así que vamos a tener, por un lado, ante una disminución del calcio, ¿sí? Va a haber un aumento de la liberación de paratormona, ¿sí? Aumenta porque en realidad va a haber una secreción continua, basal, ¿eh? Y ante una situación opuesta, es decir, ante una elevación de los niveles de calcio, va a disminuir la secreción de paratormona, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando disminuye el calcio a nivel del plasma, el calcio que va a estar circulando, dijimos que aumenta la liberación de paratormona. Va a actuar básicamente a nivel de 3 lugares o situaciones. Por un lado, pensemos, a ver un poquito, razonemos, ¿dónde podemos tener calcio? ¿Dónde puede haber calcio disponible? ¿Por dónde se puede perder calcio también? ¿Y por dónde puede estar ingresando calcio al organismo? Pensemos en eso. Entonces, si yo digo, ¿dónde puede haber calcio disponible en el organismo? Me voy a los huesos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la paratormona es movilizar ese calcio que está depositado en los huesos, es decir, que los huesos van a ser como un almacén de calcio, ¿sí? Y liberarlo a la circulación, ¿sí? Eso por un lado, eso en un nivel. Otro nivel que pensamos fue, ¿dónde puedo estar perdiendo calcio? ¿Por la respiración? No. ¿Dónde se puede perder? Por los riñones, ¿no? A través de la orina. Entonces, si lo que hacemos es estimular una reabsorción de calcio al nivel del túbulo renal y por lo tanto tener menor presencia o pérdida de calcio por orina, también voy a estar teniendo una mayor cantidad de calcio circulante. Y por otro lado, ¿por dónde puede ingresar calcio al organismo? Si pensamos a ver por dónde, cuál puede ser la fuente, la vía de ingreso de calcio al organismo, y a nivel del sistema digestivo con los alimentos. Entonces, va a poner en marcha mecanismos que aumenten la absorción del calcio en el intestino delgado, ¿sí? Y eso lo va a hacer a través de la vitamina D3. Pero en síntesis, es la paratormona la que está, digamos, induciendo a esa mayor absorción de calcio a nivel del intestino. Y todas estas acciones en conjunto lo que van a hacer es aumentar la concentración plasmática de calcio, ¿sí? Así, digamos, pensémoslo así.
Bueno, con respecto, esto es, digamos, un poquito más detallado de lo que estuvimos viendo recién. Por un lado, con respecto a los huesos, vamos a tener una fase inicial que va a durar 2 a 3 horas, donde se comienza a movilizar el calcio, ¿sí?, desde ese compartimiento de fluido óseo. Es decir, imagínense, recuerden un poquito histología, las células que están ahí en el hueso, tenemos los osteoblastos y los osteoclastos. En este caso, la aparato hormonal lo que va a hacer es estimular la acción de los osteoclastos, ¿sí?, que son los que se van, como así decirlo, van comiendo el hueso y liberando el calcio. Bueno, en ese compartimiento donde están los osteoclastos hay algo de fluido, ¿sí?, que contiene calcio. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, se va a movilizar ese calcio. Posteriormente, acuérdense que los huesos, así como hablamos de proteínas, los huesos también están en una constante renovación. Hay síntesis y degradación en paralelo, están actuando los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí?, actúan en conjunto siempre. Esto es, digamos, en respuesta a las presiones que sufren los huesos, o sea, donde hay una mayor presión, hay una mayor acción de estas células renovadoras del hueso, ¿sí?, para mantenerlo firme. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, no es que esto pasa, sino en el caso de los astronautas que están sometidos a gravedad cero por mucho tiempo. Fíjense que siempre cuando se ven imágenes de ellos se los ve ejercitando. Es muy importante porque al estar su cuerpo, al carecer de un efecto de gravedad, de un esfuerzo de gravedad, los huesos sufrirían un debilitamiento. ¿Por qué? Porque no estarían bajo presión. Entonces, estas células detectarían que no hace falta una remodelación ósea. Entonces, estos huesos comienzan a debilitarse. Por eso es importante que estos individuos realicen actividad física, ¿no?, para mantener esa exigencia, tanto para los huesos como para los músculos, ¿no?, para mantener las estructuras activas y con esa necesidad de remodelarse y adaptarse a esas exigencias. Hace lo mismo entonces con los huesos. Entonces, lo que va a hacer la paratormona, además de movilizar este calcio que está en estos compartimientos, aumenta el ritmo de resorción ósea, o sea, aumenta la actividad y el número de osteoclastos, ¿sí? Se produce una desmineralización del hueso, ¿no? Y tanto calcio como fosfato del hueso pasan a circular en el plasma, ¿sí? Posteriormente, bueno, o por otro lado tenemos a la calcitonina, ¿sí?, que esta sí se libera no en las paratiroides, sino en la glándula tiroides, en la célula C, ¿sí?, algo en el timo, en las adrenales, y su secreción depende también del nivel de calcio plasmático y extracelular, ¿sí? En este caso, va a actuar como, o se va a liberar bajo el efecto opuesto al de la paratormona, es decir, que cuando aumenta el calcio en el plasma, se libera la calcitonina, ¿sí? Y lo que va a hacer la calcitonina principalmente es aumentar aumentar la deposición de calcio en los huesos, disminuye la resorción ósea, o sea, la actividad de los osteoclastos. En este caso, aumentaría la actividad de los osteoblastos. Y aumenta la pérdida de calcio a través de la orina. Como efecto global, tendríamos una disminución
plasmática o de la concentración de calcio a nivel del plasma, ¿sí? Y por último, la otra sustancia que es considerada, si bien la llamamos vitamina D, es considerada una hormona, ¿sí? También tiene una íntima relación con el metabolismo del calcio, ¿sí? Es una hormona de naturaleza esteroide, o sea, tiene estructura esteroide o esteroidea, ¿sí? Derivada del ciclopentano perhidrofenantreno, es decir, lo deriva del colesterol. Al ser de naturaleza esteroide, recuerden que puede atravesar la membrana de la célula, que es lipídica, y se une a receptores citoplasmáticos, ¿no? Y en grandes cantidades puede tener efectos perjudiciales para el organismo, ¿no? En grandes cantidades, ¿por qué? Porque esta hormona lo que hace en realidad es estimular la absorción de calcio a nivel del intestino. Y si tenemos una gran cantidad de esta vitamina D3 o sustancias análogas, similares, se absorbe tanta cantidad de calcio que posteriormente ese calcio comienza a depositarse en tejidos blandos, sobre todo en paredes de vasos sanguíneos o incluso en el corazón. Imagínense un corazón calcificado. No es algo bueno. Entonces, la síntesis de la vitamina D3 ocurre en varias etapas, ¿sí? Primeramente los precursores, o sea, que comienzan a transformarse a partir del 7 de hidrocolesterol a nivel de la piel y bajo la acción de los rayos solares, se transforma en colecalciferol. Vieron que se habla de cuando un individuo, tanto humano como animal, sufre una carencia de exposición a los rayos solares por un tiempo prolongado, puede haber una deficiencia en vitamina D3, ¿no? Porque nos está realizando esta fase inicial de síntesis de colecalciferol. Posteriormente en hígado, este colecalciferol se transforma en hidroxicolecalciferol, en realidad 25-hidroxicolecalciferol, donde a nivel renal sufre una segunda hidroxilación y se transforma en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D3. Esta vitamina D3 va a actuar a nivel de intestino, como dijimos hoy, produciendo un aumento en la absorción de calcio y fosfatos, ¿no? Más que nada porque favorece la síntesis y expresión de las proteínas involucradas en el transporte de calcio, y también estimula la mineralización del hueso, ¿no? O sea que es muy importante en el desarrollo de los huesos, ¿sí? Y tiene una acción permisiva sobre el aparato hormonal, o sea que el aparato hormona, para poder actuar, necesita de la presencia de esta vitamina D3, para que se pueda producir esa mineralización del hueso, ¿sí? Y básicamente eso. Fíjense que los efectos, o sea, nosotros tratamos de hacerlo, de que la explicación, obviamente esto después implica una lectura un poquito más profunda. Voy a cortar la grabación un ratito.